Llegué a casa por Navidad y mi asiento en la mesa ya no estaba. No solo estaba fuera de lugar, ya no estaba. Todavía sostenía la tarta de limón recién horneada cuando vi 6 platos brillando bajo el candelabro, uno de ellos ocupando exactamente el espacio que siempre había sido mío. Mi madre sonrió como si nada estuviera fuera de lugar. Este año es solo la familia inmediata, dije, mientras deslizaba un plato frente al prometido de mi hermana. El silencio invadió mi mente como una tormenta de nieve, ahogando todos los sonidos. Dejé el pastel sobre la mesa, le devolví la sonrisa y pensé, si familia es sinónimo de pertenencia, ¿qué queda cuando te excluyen silenciosamente? Mi madre siempre decía que la Navidad era una cuestión de tradición. Las decoraciones en la barandilla, los mismos bocadillos, las tazas con frases cliché, la radio reproduciendo Bing Crosby en bucle, todo estaba ahí, impecable. Fue precisamente esta perfección la que hizo que la situación fuera más cruel. Nada había cambiado salvo mi ausencia, como si yo fuera el único detalle prescindible de un cuadro cuidadosamente montado. Me paré en la puerta fingiendo quitarme la nieve de mi abrigo, mientras las voces de los demás llenaban la habitación. Mi hermana Grace estaba resplandeciente con un suéter rojo que le había regalado el año anterior. Brent, su prometido, se rió demasiado fuerte de uno de los chistes de mi padre, esa risa ejecutiva forzada que ocupa espacio y pide aprobación. Y mi madre, como un director de escena que ya ha memorizado cada paso, circulaba cerca de los fogones, coordinando todo con precisión quirúrgica. ¿Puedo ayudar a poner la mesa?, pregunté tratando de sonar natural. Ella ni siquiera levantó la vista. Está todo listo, cariño. Este año es solo la familia inmediata. El tono era neutro, casi burocrático, como si anunciara la previsión meteorológica. No hubo ira. No hubo crueldad. Solo había una certeza absoluta, y eso era lo que dolía más que cualquier argumento. Volví a mirar la mesa, 6 platos. Mis padres, Grace, Brent, mi tío Neal y Karen, su novia desde hace 3 meses. La familia se expandía cuando convenía y se retiraba cuando no. Mi lugar, el que había ocupado desde que tenía memoria, ahora pertenecía a Brent. Ni siquiera una tarjeta con mi nombre. Ni rastro de lo que representé. Grace levantó la vista y su sonrisa vaciló lo suficiente como para traicionar un atisbo de culpa. No sabía que iban. Pensé que llegarías más tarde. Sí, respondí en voz baja. Creo que debería haberte avisado antes. Nadie me corrigió. Por un momento casi saqué una silla plegable, como hacía cuando mis primos venían de visita. Pero algo dentro de mí me detuvo. No fue ira, fue claridad. Durante años fui el apoyo silencioso de esta familia. Quien envió dinero cuando las facturas se acumulaban, quien arregló lo que estaba a punto de romperse. Pagué el alquiler de Grace cuando estaba desempleada, pagué las reparaciones de la casa del lago que mi padre se negó a admitir que era necesario hacer. Tarjetas de compras, suscripciones de transmisión, regalos, todo pasó de largo. Pensé que eso me hacía parte de ellos. Pensé que contribución era sinónimo de pertenencia. Pero mientras veía a mi mamá colocar ese último plato frente a Brent, entendí, nunca se trató de gratitud. Se trataba de conveniencia. Yo no era familia. Era un cajero automático con sentimientos. Mi madre se secó las manos con el paño y llamó a todos a sentarse. Su voz volvió a ser cálida, de esa manera practicada que hace que los extraños se sientan bienvenidos. Me quedé allí un segundo más, esperando que alguien se diera cuenta de que no me había calmado. Nadie se dio cuenta. Entonces sonreí, me ajusté la bufanda y dije, empieza sin mí. Ella asintió como si yo hubiera confirmado un plan que ya había sido elaborado. Te guardamos un trozo del pastel. Me fui antes de que ella recordara que el pastel era mío. Afuera el frío era más intenso de lo que imaginaba. Los copos de nieve se pegaron a mi cabello y se derritieron en mi cuello mientras caminaba hacia el auto. Detrás de mí la casa brillaba como una tarjeta navideña, cálida, perfecta y completamente falsa. A través de la ventana empañada, vi a Grace levantar su copa y a Brent decir algo que hizo reír a todos. Mi madre sonreía y desde fuera parecía una escena digna de ser enmarcada. Por dentro fue la traición más silenciosa que jamás haya presenciado. Me senté al volante en el asiento del pasajero, observando mi propio aliento empañar el aire. Me ordené conducir, pero mi mano permaneció quieta.
La radio todavía estaba encendida desde el viaje y Bing Crosby cantaba sobre volver a casa para Navidad. La ironía casi me hizo reír. Casi. Repasé en mi cabeza los últimos años, cada problema en esa casa, de alguna manera, terminaba en mi celular. El alquiler de Grace, la factura de electricidad de mi madre, el préstamo temporal de mi padre para las reparaciones de la casa del lago. Nadie preguntó nunca directamente. Simplemente suspiraron, dejando pesadas pistas en el aire. Y yo, como un idiota, llené de dinero esos silencios. Porque eso es lo que haces cuando amas a la gente, ¿verdad? Haz las cosas más fáciles. Pero me di cuenta de que el amor se había convertido en una transacción en mi familia. Y yo era el único que seguía pagando la factura. Podía ver la hoja de cálculo en mi libreta, la que se abría cada vez que aumentaba el saldo. Gastos familiares, decía la ficha, como un chiste de mal gusto. Cerré los ojos y sentí que el cansancio apretaba mi mandíbula. Todavía no estaba enojado. La ira sería demasiado fácil. Lo que sentí fue más pesado, más profundo, como un equilibrio que se rompe para siempre. Recordé algo que me dijo mi madre cuando tenía 16 años: Grace necesita más atención. Eres más fuerte, Adele. En ese momento le creí. Pensé que ser fuerte significaba dar más y pedir menos. Pero la fuerza ilimitada no es fuerza, es esclavitud. Un golpe en el cristal me hizo regresar. El hijo de los vecinos saludó torpemente, señalando la nieve que se acumulaba en el camino de entrada. Asentí y giré la llave en el contacto. La calefacción del coche cobró vida, llenando el silencio con su constante zumbido. Mientras maniobraba para irme, eché un último vistazo a la casa. Mi madre se inclinó hacia Brent, riéndose de algo que dijo con la mano en su hombro, orgullosa y posesiva. Él nunca me miró así. La nieve caía espesa cuando entré en la carretera principal. Los limpiaparabrisas marcaban el ritmo, lento y constante como un metrónomo. Dicen que el silencio mantiene la paz. Pero en mi familia el silencio era la forma de borrar a las personas. Esa noche no lloré. No grité. Simplemente conduje a casa e hice una promesa silenciosa: nunca volvería a comprar mi asiento en esa mesa. Cuando llegué a mi apartamento, ya era pasada la medianoche. Ese frío punzante de búfalo que atraviesa las paredes y se pega a los huesos. Dejé la tarta de limón en la encimera, todavía intacta, y me quedé allí un momento con el abrigo a medio hacer y los zapatos mojados. El silencio fue honesto. Sin risas forzadas, sin música de fondo que intentara disfrazar lo que no estaba bien, solo el ruido sordo del refrigerador y el tic-tac del reloj encima. Me serví un vaso de agua y miré mi reflejo en la ventana, ojos cansados, nariz roja. Una mujer que finalmente había agotado su capacidad de fingir. Mi teléfono celular vibró, mensajes de mi mamá, de Grace, de mi papá. 32 avisos, apilados como acusaciones. No abrí ninguno. En lugar de eso, caminé hacia mi escritorio y encendí mi computadora portátil. La pantalla iluminó la habitación con una luz fría y azulada. La aplicación de finanzas todavía estaba abierta desde la semana pasada. Gastos familiares, decía la pantalla, como un puñetazo sordo en el estómago. Hice clic en la 10ª. Con cada paso el hielo crujía bajo mis botas, no como advertencia, sino como confirmación. El auto quedó cubierto por una fina capa de escarcha, y el raspador quitó cristales que caían como migajas de algo que ya no me servía. Cuando encendí el motor, el calentador soplaba aire frío antes de calentarse, como si incluso el sistema necesitara un momento para adaptarse a la nueva temperatura de las cosas. El viaje al trabajo fue el mismo de siempre, pero por primera vez en años, no había una lista mental de facturas que pagar, favores que devolver o excusas que poner. En cambio, resonó una frase, clara como el cielo de enero: no es necesario quemarse para mantener calientes a los demás. Llegué a la oficina antes que la mayoría y el silencio del edificio vacío era un lujo que no sabía que necesitaba. Abrí mi correo electrónico y entre las hojas de cálculo y los recordatorios automáticos había un mensaje de Brent. Esta vez sin apegos, sin disculpas vergonzosas. Solo 3 palabras: tenías razón. No respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque algunas verdades no necesitan eco, ya resuenan por sí solas. A las 10 de la mañana, mi teléfono vibró con una notificación del banco.
Una transferencia recurrente que había cancelado semanas atrás intentaba reactivarse, como un fantasma de hábitos pasados. Bloqueé el pago con 2 toques, sin dudarlo. Ya no era una cuestión de dinero. Era una cuestión de memoria muscular, mi dedo ya no temblaba cuando hacía clic en rechazar. A la hora del almuerzo, sentado solo en un café que no era el mío habitual, porque el de siempre tenía demasiadas mesas redondas y ya no cabía en círculos, se acercó una compañera de trabajo con una sonrisa cautelosa. Escuché que tu familia está pasando por un momento difícil. ¿Estás bien? La pregunta era genuina, pero tenía el peso de alguien que espera una confesión o un grito de ayuda. Le devolví la sonrisa sin apresurarme. Estoy bien, en realidad. Por primera vez en mucho tiempo. Ella parpadeó confundida, como si le hubiera respondido en otro idioma. No me lo expliqué. Algunas cosas no están destinadas a traducirse. Por la noche en casa el apartamento todavía olía a café y a algo más, la ausencia del olor a tinta de impresora quemada, la que Grace siempre dejaba puesta, la ausencia del perfume barato que mi madre usaba para tapar el olor a cigarrillos. Respiré profundamente. No fue alivio. Era algo más profundo, más silencioso, pertenencia. Esos pies cuadrados, esa soledad elegida, eran míos como nunca lo había sido una mesa abarrotada de gente. Sonó el teléfono. Número desconocido. Lo dejé caer en el sofá sin contestar, viendo cómo la pantalla se apagaba. Si fuera importante, dejarían un mensaje. Si fuera urgente, volverían a llamar. Si era familia, bueno, ya sabían dónde encontrarme. Y por primera vez, yo era quien decidiría si quería que me encontraran. Esa noche soñé con una puerta. No el pesado y chirriante de mi infancia, sino uno nuevo, de madera rubia, con una cerradura brillante. En el sueño la abrí lentamente sin prisas, porque del otro lado no había nadie esperando para exigirme, juzgarme o reducirme a un papel. Del otro lado solo había espacio. Y fue suficiente. Cuando regresé a casa esa noche encendí una vela, preparé un poco de té y me senté junto a la ventana. La ciudad respiraba un silencio raro, ese que solo aparece después de que ha pasado la tormenta, no el silencio vacío, sino el que lleva el peso de todo lo dicho y finalmente el silencio. El teléfono vibró sobre la mesa, otro mensaje de mi madre. Luego mi padre con ese tono que pretendía suplicar pero sonaba a exigencia, llama a Adele, ella es familia. Giré el dispositivo con la pantalla hacia abajo. La familia no debería parecer una deuda. A la mañana siguiente Brent apareció en mi puerta. Tenían los ojos hinchados por el cansancio y las manos hundidas en los bolsillos de sus abrigos, como si intentaran esconderse de sí mismos. Me moví, dijo con voz ronca. No podía quedarme allí ni un día más. Sacó un sobre arrugado de su bolsillo y me lo entregó. Interior, recibos, extractos. Mi nombre impreso en la parte superior de cada página, alineado como una firma falsificada. Abrió una tarjeta a tu nombre, murmuró, mirando al suelo. Unos 8.000. Compras, cenas, incluso un cochecito de bebé de diseño. Le dije que lo entendería. Que nunca presentaría cargos porque es familia. Algo dentro de mí no se rompió, simplemente se asentó como un hueso que finalmente vuelve a su lugar después de años de dislocación. ¿Por qué me dices esto? Yo pregunté. Levantó la vista y por primera vez vi en ellos algo más que resignación, porque está mal. Y porque ya no puedo hacer la vista gorda. Cuando la puerta se cerró detrás de él, extendí los papeles sobre la mesa. Cada línea era un cuchillo que ya había cortado, pero cuya cicatriz recién ahora veía con claridad. $8.000 en cenas que nunca comí, noches de hotel en las que nunca dormí, un cochecito que ninguno de mis bebés usaría. Por la tarde llamé al banco. Luego a un abogado. El proceso fue lento, burocrático, casi clínico, pero con cada firma, cada confirmación de identidad, sentí que se desataba un nudo dentro de mí. 2 días después, Grace le envió un mensaje de texto. No hay necesidad de empeorar las cosas. Al día siguiente mi madre llamó con la voz temblorosa por la furia contenida. No llamamos a la policía por motivos de familia. Pero debería, pensé. Porque su silencio había sido mi prisión durante demasiado tiempo. Cuando la policía contactó a Grace, las llamadas cesaron. El ruido finalmente terminó.
Semanas después el abogado confirmó, la cuenta estaba limpia, el caso cerrado. La justicia no llegó con trompetas ni discursos. Llegó en forma de membretes y un nuevo silencio, no un vacío, sino lo que precede a un suspiro de alivio. Esa noche me senté junto a la misma ventana, con la vela ya apagada, y susurré para mis adentros, la deuda está pagada. Marzo llegó tranquilamente. La nieve ha empezado a derretirse en las aceras, dejando vetas de barro gris y el olor húmedo del aire al despertar. Mi teléfono permaneció en silencio. Ningún indicio de culpa disfrazado de afecto, ningún mensaje con la palabra familia, utilizada como moneda de cambio. Pensé que extrañaría el ruido, pero la paz tenía su propio ritmo, el silbido de la cafetera, el rugido del radiador, el sonido ocasional de mi propia risa cuando algo en la televisión, algo tonto sin ningún otro motivo, realmente me hacía reír. Una tarde, llamó el abogado. Todo está terminado, dijo. El banco se ha disculpado por el retraso. Cuando colgué, me quedé sentado un rato sin escuchar nada. Fue extraño darse cuenta de que, después de meses de estar en alerta, ya no había ninguna crisis al acecho. Preparé una taza de café y el aroma llenó el apartamento mientras miraba por la ventana. La ciudad todavía está pálida, la luz del sol refleja los charcos donde antes había nieve. Mi teléfono vibró, un mensaje de voz. Mi padre. Dudé con el pulgar sobre la pantalla, antes de presionar reproducir. Su voz era más baja de lo que recordaba. Oye, hija. No sé si vas a escuchar esto, pero tengo que decirlo de todos modos. Tenías razón. Te tratamos como a una red de seguridad, y cuando finalmente te soltaste, toda la casa se derrumbó. Tu mamá no está lista para admitirlo y Grace, bueno, Grace es Grace. Pero lo veo ahora. Criamos una familia que solo hacía ruido cuando necesitaba algo. Lo siento. Espero que algún día podamos hablar de nuevo, no por dinero, solo para hablar. El mensaje terminó en silencio, seguido de un suspiro, como si el alivio y el arrepentimiento se hubieran entrelazado. No lloré. Simplemente sonreí levemente y guardé el mensaje, no para volver a escucharlo, sino para conservar la prueba de que algunas verdades, por tardías que sean, terminan llegando. Luego abrí mi cuaderno en el que anoté cada dólar prestado, cada favor no correspondido, cada línea de generosidad tácita, e hice la última entrada, la deuda está pagada. Mientras cerraba la tapa, el sonido resonó como el clic de una cerradura. Afuera la nieve había desaparecido. Esa noche lavé el molde para tarta que no había tocado desde Navidad y lo guardé en el armario. La cocina olía a limón y café, justo como huele a veces la paz cuando finalmente tienes espacio para respirar. Me senté junto a la ventana con una taza de té y observé cómo se disolvían los últimos restos de nieve bajo las farolas. Durante años pensé que familia era sinónimo de resistencia. Hoy sé que es sinónimo de elección. Una vez volví a casa para pasar Navidad, pero encontré algo mejor que un asiento en su mesa, un pedazo del mundo que era solo mío. Si alguna vez estuvo donde debería estar su silla, sepa que no está solo. Y la historia no termina aquí.